Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y los martes estamos viendo la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2, llegamos hasta el versículo 13. Hoy vamos a continuar viendo versículo 14 y 15. Y el tema pues es un poquito largo, dice: dejen la murmuración y la contienda, porque están para irradiar en medio de las tinieblas. Repito, dejen la murmuración y la contienda, porque están para irradiar en medio de las tinieblas. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre a través de esta predicación. Señor, te pedimos que tú obres, Señor, a través de estas palabras, Señor. Venimos arrepentidos ante ti, Señor, por todos nuestros malos pensamientos y actitudes, Señor. Queremos estar en comunión contigo, que no haya estorbo, Señor, para que esta palabra sea, Señor, pues respaldada por ti, Señor. Que con tu autoridad y tu poder, Señor, llegue a los oídos de los que disponen su corazón, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, edifícala, porque eres tú quien edifica tu iglesia, Señor. Ten misericordia de las almas que aún, Señor, no son salvas, porque solo tú las puedes salvar, Señor. Si tú no obras, Señor, esto que estamos haciendo, Señor, no sirve de nada. Tú nos has puesto, Señor, para hacer luz, pero, Señor, eres tú quien nos da la luz. Eres tú quien toca los corazones, los quebranta y los transforma, Señor. Suplicamos, rogamos, Señor, que tengas misericordia de las personas que aún no te conocen, Señor. Que, Señor, aún en las redes sociales, Señor, que ellos puedan ser confrontados con tu palabra y vean, Señor, tu luz y rindan su vida a tu señorío. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú obres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dijimos que el tema es dejar la murmuración en la contienda, porque están para irradiar en medio de las tinieblas. Y vamos a dar un pequeño repaso, una introducción de lo que vimos un poquito antes para poder entrar bien a este tema. Y pues vimos que el apóstol Pablo da una exhortación primero a que se ocuparan de la salvación con temor y temblor. Y esto dijimos que era prácticamente la santificación, o sea, vivir la salvación. Obviamente debemos ocuparnos demostrando que hemos sido salvos, viviendo en santificación, con temor y temblor, que pongamos nuestro máximo esfuerzo. Eso que Dios ha hecho en nosotros debe de verse a través de nuestro esfuerzo, que se evidencie en un andar en santificación. Porque debemos entender que esta salvación que Cristo nos dio no solo fue una salvación de palabra, o sea, sabes que tú eres salvo ya, no, sino que hubo algo que pasó dentro de cada persona que se arrepintió, que hizo una regeneración, algo sobrenatural que solo Dios hace, y lo hace en cada pecador arrepentido en fe. Entonces Dios ha hecho y hace esa generación interna en el pecador arrepentido en fe, y esta dijimos que produce algo. O sea, no te va a dejar inactivo, sino que va a activar a la nueva creación, a la nueva criatura que eres. No estamos hablando de un cambio físico, sino un cambio interno que va a ser mostrado, evidente en tu andar, en diligencia a lo que Dios nos manda. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de vivir pues de manera diferente a como vivíamos antes, sino es de una manera santa, o sea, vivir resplandeciendo como luminares, como dice Pablo, ante un mundo que está oscuro, que está en tinieblas, o sea que es un mundo perverso, un mundo maligno. Así que el apóstol Pablo pues va a recordarle a los filipenses y a nosotros ahora que se dejen de problemas entre estos hermanos que estaban suscitándose en ese tiempo, ¿no? Pero también se suscitan hoy día. Vamos a leer nuestro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este va a ser nuestro texto, este es lo que vamos a enseñar. Y como dijimos hace un momentito anterior a esto, pues el apóstol Pablo había dado una exhortación a los filipenses, dice, ocupándose de su salvación con temor y temblor. Y seguidamente les dio la razón del por qué debemos abrazar y debemos ejecutar esta exhortación. Ella dice seguidamente, porque Dios produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Eso fue lo que vimos la semana pasada.
Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y podemos observar la misma manera de exhortación que hace Pablo en los versículos que vamos a ver hoy, que son 14 y 15. Vemos que exhorta a los filipenses, pero ahora a que cambien sus conductas. Dice, no murmuren, no contiendan. Usa aquí dos términos, no murmuren, no contiendan. Y seguidamente también les da la razón del por qué deben pues, estar lejos de estas conductas mundanas. Recordemos que en ese tiempo se estaba suscitando problemas en la iglesia de Filipos. Los filipenses estaban cayendo en división y por esa razón debían ellos cambiar sus conductas, y nosotros también hoy día debemos cambiar nuestras conductas porque somos cristianos, y como cristianos, tanto los filipenses como nosotros, Pablo nos dice que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en un mundo perverso y maligno. Así que todo cristiano, dice Pablo, tiene el deber de estar en estas conductas, irreprensible y sencillos, hijos de Dios sin mancha en un mundo perverso y maligno. No debemos vivir como vivíamos antes, como vive el mundo. No debemos vivir como vive el mundo. Pablo dice acá, entrando en este versículo, hacer todo, o sea, hacer todas las cosas sin murmuraciones y contiendas. Aunque este mandato pues es violado a diario por todos los seres humanos, no hay uno que no. Y cuando somos cristianos, lamentablemente aún seguimos cayendo, es algo que sucede siempre. Y debemos saber el por qué. Porque es algo que ha sido común. Es algo que ha sido común, pero no es algo que Dios quiere. Así que debemos entender esto. Desde temprana edad lo hacemos. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque se vuelve algo común. Por ejemplo, ya vemos que la queja o las murmuraciones, queja o murmuraciones es lo mismo, pues es algo que es común en la vida de las personas. Es algo normal, aunque es malo ante Dios, es algo que se ve como normal, como que es algo común en el ser humano natural. Y tristemente, pues los cristianos también lo ven como algo natural en ellos mismos, olvidándose que esto es algo que Dios no ve con buenos ojos. Quejarse, contender, no es algo que Dios ve con agrado, sino que lo aborrece y obviamente da consecuencias por esto. Entonces estas murmuraciones y contiendas de las que habla Pablo son pecado. Son pecados porque son algo que, aunque es común y que por ser común se ha perdido la esencia de lo que es pecaminoso, porque esto es pecado, a la luz de la palabra de Dios no es común, o sea, es pecado. Pero nosotros lo vemos y lo queremos tapar o justificar. Ya no lo queremos ver como pecado. Tristemente estamos equivocados. Para entenderlo mejor, pues tenemos que verlo desde el inicio de nuestra existencia. Cuando nacemos del vientre de nuestra madre, se percibe inmediatamente esta conducta, la queja, la murmuración. ¿Okay? Naces, o sea, eres un bebé, no te das cuenta de esto, naces y al poco rato ya estás pegando de gritos. ¿Por qué? Porque pues, el doctor te dio unas palmaditas, ¿no? Y seguidamente, pues empiezas a pegar de gritos también porque ya tienes hambre. ¿Por qué? Porque se ha desconectado esa fuente que era el cordón umbilical, el cual por ahí pasaban lo que son los nutrientes que te mantenían satisfecho. Así que empezamos a sentir hambre desde bebés y necesitamos esos nutrientes, tenemos necesidad y empezamos a llorar, y así se vuelve esto una conducta durante nuestro crecimiento. Llorar por estas demandas es quejarnos, estamos quejando, tenemos hambre. Y es verdad que se puede justificar porque somos bebés debido a que no hay un raciocinio desarrollado, no hay una conciencia desarrollada, entonces pues no podemos decir que es culpa nuestra, pero cuando crecemos, entonces ya con la conducta, la conciencia, desarrollada, pues lamentablemente ya nos acostumbramos a hacer esto, que tristemente ya es justificado, pero que ante los ojos de Dios no es justificado. No lo vemos mal, o sea, porque es algo que es común en nosotros, pero a la luz de la palabra, obviamente la queja es algo grave y debe serlo para nosotros los cristianos. Lamentablemente, aún siendo cristianos, la tomamos como una conducta sin importancia. Entonces creemos que esas quejas que comúnmente vienen a nuestras vidas, pues deben ser tomados, pues no como algo pecado, sino como algo común. No se deben tomar mucho en cuenta. Sin embargo, la palabra de Dios dijimos
que lo toma contrario. El apóstol Pablo da un mandato y hace mucho énfasis en esto, al decir hacer todo, hacer todo. El apóstol acá no está diciendo algunas cosas o nos está dando una lista específica, no, está diciendo todo, está enfatizando hacer todo. Así que todo es todo. Entonces todo lo que hagamos, todo debe hacerse sin murmuraciones y discusiones. Esto es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñando y nos está diciendo tanto a los filipenses como a nosotros. Y mucha gente dirá, eso es imposible, pastor, y es verdad que es algo imposible porque aún pecamos, aún siendo cristianos. Ya hemos hablado de esto. Pero la exhortación que se está dando acá es porque podemos mejorar, podemos crecer, podemos madurar y dejar de hacer tan seguido estas cosas que son pecados delante de Dios y que causan daño a la unidad del pueblo santo de Dios. Al final, el daño es para nosotros. No nos damos cuenta, pero el daño es para nosotros. Entonces Pablo nos da un claro ejemplo de lo que es estar en contentamiento y no quejarse. Recuerden que Pablo estaba pues en prisión. Él años atrás desde Jerusalén fue aprisionado y pasó luego a otros lugares y de último terminó en Roma, pero aún seguía en prisión en Roma. Y aunque estaba en estos padecimientos, pues no vemos a Pablo que se quejara. Pablo no se estaba quejando. Pablo estaba dando gracias a Dios por todo y Pablo lo estaba enseñando y lo estaba viviendo, lo estaba demostrando. Pablo sabía que todo lo que pudiera suceder en su vida y en este mundo, y estamos hablando de hasta el universo, tanto visible como invisible, todo está bajo el soberano control de Dios. Y Pablo sabe que si Él lo permite es porque Él es soberano, es porque Él es sabio Dios y Él sabe el por qué lo hace. Y eso no lo podemos cuestionar, solo debemos dar gracias. Entonces Pablo sabía que todo obra para bien, sea bueno, sea malo, lo que esté sucediendo en la vida de Pablo. Él lo sabía. Él sabía que Dios estaba obrando para bien, aún se vea malo. Así que la queja sabía Pablo que no iba a ayudar en nada. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros los cristianos, que la queja solo trae duda, solo trae contienda. Y a veces contenemos con el mismo Dios. Spurgeon decía, no contiendas con Dios. Déjalo hacer lo que bien le parezca. No contiendas con tu compañero cristiano. No levantes acusaciones en contra de ellos. Y esto lo decía Spurgeon para que, dice, seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, que es lo que Pablo enseñó. Y esto solo puede ser a través de una demostración, o sea, que se dé que seamos irreprensibles. Solo puede ser, dice Spurgeon, a través de una demostración de tener un espíritu sin murmuración. Él dice que solo así demostramos ser verdaderos seguidores de Dios. Esas son palabras de Spurgeon. Entonces estas actitudes de queja y contienda tenemos que entender que no son aptas para nosotros los cristianos. Por ejemplo, esta palabra murmuración, pues es una expresión externa de una insatisfacción interna. O sea, estoy insatisfecho y lo hago externo. Es algo que no me gusta, pues porque no creemos que merecemos esto y lo externamos. Esta insatisfacción o falta de contentamiento, porque es falta de contentamiento, se va a manifestar en queja. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que debemos estar en contentamiento con todo lo que Él nos da, debería ser así. Eso es algo que Dios nos está mostrando, nos está enseñando y a veces hasta nos está mandando a hacerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, aquí es un mandato, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Y son promesas de Dios. Ok, te manda a hacer esto, pero no solo te manda a hacer esto y te deja morir. No, dice, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar. Entonces Dios nos está mandando a que tengamos contentamiento con todo, sea bueno o sea malo. Y es triste porque pues Dios siempre ha hablado durante toda la historia, durante toda la historia de la raza humana. Él ha hablado y ha dicho esto, nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar, siempre y cuando estés conforme a su voluntad. Y pues lamentablemente toda la humanidad se ha quejado generación tras generación de Dios y no ha visto lo que Dios les ha provisto. Y si Dios les ha provisto, ellos se quejan porque creen que merecen más y se olvidan de lo que Dios ha hecho con ellos, lo que hacen en sus vidas, lo que les ha prometido, lo que les ha dado. Y eso nos debe llevar al Éxodo. Allá vemos a los israelitas que se quejaban y quejaban todo el tiempo, estaban insatisfechos.
Ellos creían que merecían más que estar en ese desierto. Entonces, no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Dios les daba para cubrir sus necesidades. Tenían alimento, tenían agua, tenían vestido, tenían techo y estaba la presencia de Dios con ellos. Y ellos creían que merecían más. Ay, estábamos mejor en Egipto, se quejaban, porque no tenían contentamiento con lo que Dios les estaba dando en ese momento y con lo que les había dado y con lo que les había prometido. Ellos no se abrazaban de esa promesa para tener contentamiento. Se les había olvidado que el Señor primero que nada los libró de esa tremenda opresión de Egipto. Cómo los tenían como esclavos, maltratándolos, matándolos, humillándolos, de todo. El Señor vio la opresión, los libró y les prometió un lugar para ellos donde estarían bien en todas las áreas. Pero no les importó. Y ese camino que los estaba llevando a ese lugar, aún así les proveía para llegar a algo mejor. Sin embargo, no les importó, no importó lo que Dios hizo, no importó lo que Dios estaba haciendo y no importó lo que Dios estaba prometiendo. No se acordaron de que los libró y se quejaron hasta llegar a provocar a ira al Señor. Y las consecuencias pues fueron tremendas. No vieron la tierra prometida, murieron en el desierto. Entonces, cuando nos quejamos, nosotros creemos que es algo común, que es algo natural. Es algo natural, no pasa nada. Pero no nos damos cuenta de que en ello estamos opacando la gloria de Dios, estamos manchando la gloria de Dios, porque nosotros somos representantes de Dios. Representamos al Señor. Esos israelitas se la pasaban quejándose. Por esa razón no salieron del desierto. Solo sus hijos llegaron a entrar a la tierra prometida y 2 de los adultos de 2 millones de personas. Solo 2, y este fue José y Caleb y sus familias. Entonces ellos no se quejaron. Esos 2, José y Caleb, nunca se quejaron. ¿Por qué? Porque tenían contentamiento con lo que Dios les estaba dando, les estaba proveyendo, los estaba guardando y conocían la esperanza de la promesa. Y esto lo puedes corroborar en Números capítulo 13 y capítulo 14. De hecho, en Números capítulo 14, versículo 28 al 31, podemos ver cómo el Señor se enojó, o sea, se airó contra estos murmuradores, contra estos que se quejaban. Recuerden que murmuradores son quejas. Solo porque Moisés intercedió por ellos en oración, si no todos hubieran perecido. Entonces Dios, a través de la intercesión de Moisés, fue paciente con ellos, pero el Señor prometió a sus murmuradores que ellos no entrarían a Canaán, la tierra prometida, y lo cumplió. No entraron porque se les olvidó a todos ellos lo que Dios había hecho, que ellos vieron con sus propios ojos, vieron el poder salvador de Dios, vieron las plagas, vieron cómo los libró de allá, vieron cómo los pasó cómo se abrió el mar y los pasó y perecieron los egipcios que lo estaban siguiendo, vieron cómo caía el maná del cielo, vieron muchas cosas, cómo les entregaban a las naciones. Sin embargo, aunque fueron testigos de todos estos milagros que el Señor hizo, tanto en Egipto como en el desierto, aún así no confiaron en Él. Y se quejaron, murmuraron y contendieron contra Dios, y por eso la consecuencia. Vagaron ellos en el desierto 40 años hasta que el último de ellos murió. Dijimos, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de Canaán. Y esto nos debe llevar a nosotros. Esto es ejemplo para que nosotros aprendamos. Nosotros, ¿cuántas veces no hablamos en secreto de alguien negativamente? ¿Cuántas veces no nos quejamos y murmuramos? ¿Y cuántas veces no nos quejamos y murmuramos? A veces decimos que no es contra Dios, pero al hablar contra alguien estamos quejándonos y murmurándonos contra Dios. Y de hecho nos quejamos contra Dios porque no tenemos contentamiento con lo que vivimos, lo que Dios nos ha dado. Entonces siempre hacemos cosas como estas. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. La palabra contienda tiene que ver con conversaciones que siembran el espíritu de división. Y esto mismo pasó con estos israelitas. Ahí tenemos todo el ejemplo. Cuando Coré incitó a 250 israelitas que eran importantes hombres que Moisés mismo había seleccionado. Y no solo eso, manipuló a miles más contra Moisés. Y se encendieron contra Moisés. Hablaron pestes de Moisés y hasta querían matarlo. ¿Y qué sucedió en ese entonces? El Señor los iba a consumir. Moisés intercede por ellos, pero el Señor
tuvo paciencia, pero castigó a estos hombres. Murieron 250 hombres importantes, sus familias de ellos, Coré con su familia, y en total fueron 14,000 personas o un poquito más que perecieron por quejarse contra Dios. Perecieron, fueron tragados y consumidos unos. Y esto los puedes corroborar en el número 16, así de fuerte es murmurar contra los siervos de Dios. ¿Contra quién murmuraron? Contra Moisés. Contra Moisés, contra Aarón. Entonces Dios se toma de manera personal cuando se quejan o discuten contra sus siervos, a los que Dios ha puesto. Por eso el Señor, cuando estaba allá, dijo, ¿hasta cuándo voy a soportar esta generación que se queja contra mí? Al quejarse contra Moisés, al quejarse contra Aarón, se estaban quejando contra el Señor. Y muchos decían, no, pero no es contra ti. O sea, ellos se están quejando. Señor, cuando veían las cosas malas, no es contra ti, Señor. Pero, ¿quién es el que dirige el plan de Dios, la orquesta de Dios? Dios, no Moisés. Dios, no Aarón. Es su plan de Dios y Dios dirige, Dios usa a las personas como quiere y cuando quiere. Entonces Dios dirige su obra. Hoy día Dios dirige su obra a través de hombres que pone en cada congregación. No los pastores lo dirigen, es Dios quien dirige a estos hombres. Por eso el Señor, inspirando a Pablo, nos manda a ser irreprensibles y sencillos. ¿Para qué? Para no caer en estas desgracias que estamos viendo acá en la vida de los israelitas. Para ejemplo están, para que no caigamos. Entonces Pablo les decía a los filipenses, amados míos, no sigan con estas quejas y discusiones. Recuerden que Pablo tenía un amor muy especial por ellos. No causen estas divisiones porque esto trae consecuencias tremendas. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Entonces Pablo decía, ustedes deben imitar a Cristo, deben tener ese mismo sentir que hubo en Cristo, deben ser humildes, mansos, obedientes, tener ese querer sacrificarse por el bien de los demás, estimar a los demás como a superiores, viendo los intereses de los demás, no solo los propios. Todo esto lo vimos en Filipenses, en el 2, del 1 al 8. Al 8, del 1 al 8. Entonces, independientemente de cuáles eran las causas por las que se estaba dando esta división en la iglesia de los filipenses, el Señor pues estaba viendo la intención del corazón e inspira a Pablo porque se estaba ocasionando una división entre ellos. Es la iglesia del Señor. El Señor es su obra, nadie la va a dividir. Entonces el Señor inspira a Pablo, Pablo empieza hermanos, amados míos, por favor no sigan haciendo esto. No debemos olvidar que el Señor murió por su iglesia y no la va a dejar sola y no la va a dejar que se divida. Él murió por un cuerpo, ese cuerpo donde Él es la cabeza, y esos miembros que componen el cuerpo de su iglesia no deben vivir así. No deben estar en murmuraciones y contiendas, no deben andar en quejas y contiendas. No se deben separar jamás. Deben estar unidos, es un cuerpo, son miembros de un cuerpo, no de varios cuerpos, de un cuerpo. Entonces lo que quiere Pablo acá es evitar a toda costa que vaya esta división, porque es la iglesia de Cristo, y por eso el Espíritu Santo inspira a Pablo para que eviten estas divisiones. Claro que hay necedad en el ser humano, hay testarudez en ello, sí es cierto, pero el Señor te está guiando a esto y Él no va a permitir que esto pase. Y aunque parezca que se dividió a veces, Él no ha dividido su obra, es su misma iglesia. Él no lo va a permitir. Ahora, nosotros somos los insensatos, nos empecinamos en separarnos. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes mundanas empiezan a querer gobernar y ellos no pueden gobernar. Cristo gobierna. Y eso es porque somos necios, tercos, porque somos egocéntricos y estas conductas pues estorban al plan de Dios. La falta de obediencia a cumplir la voluntad de Dios impide esa unidad, estorba para que seamos luces, luminares en medio de un mundo oscuro. Y el Señor nos manda pues a que seamos luminares. Algo que impide que seamos luminares es el orgullo, es el egocentrismo. Esas murmuraciones, esas contiendas, todo eso es basura
que nos impide ser luminares, que también se contagia lamentablemente porque causas daño y cuando tú empiezas a murmurar, pues contagia a la persona y se vuelve parte de ese grupo de murmuradores y contenciosos, como pasó con los israelitas, que escucharon a Coré y pues se dejaron llevar, o sea, se contagiaron y se hacían parte de su círculo de murmuradores y contenciosos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Entonces muchos de ellos se sentían más que otros y por eso es que creían que merecían más provisiones. Oye, allá menos nos daban carnes y el Señor fue cuando les mandó tortolitas. Pero luego vino una desgracia. Entonces, estos se creían pues que merecían más, que merecían mejores provisiones, que merecían de hecho el lugar preeminente de Moisés, porque eso es lo que les molestaba a Coré y a ese tipo de importantes. Ellos merecían tener ese puesto, no solo Moisés. Ellos merecían algo más, merecían mejor trato. Ellos decían, ¿quién se creen ellos? Por Moisés, Aarón. Entonces, tal vez creyeron merecer hasta ser partícipes de alguna actividad los demás que se dejaron llevar por Coré. Por eso cayeron en esta murmuración, cayeron en esta contienda, pero estaban contendiendo y murmurando contra Dios. Y eso es lo que ellos no estaban viendo. Y esto pues sucedió en ese tiempo con estos israelitas. Esto sucede hoy día con los cristianos. Nos pasan cosas como estas, nos quejamos siempre por todo y en todo. Entonces deberíamos de ver estos ejemplos para no quejarnos, para creer en la soberanía y la providencia de Dios como Pablo creía y se complacía en ella. Aunque las cosas no siempre salen como queremos, pero salen como Dios quiere o como Dios permite. Recuerden que Él es soberano Dios, Él está en control de todo. Entonces nosotros podemos madurar, ir creciendo, ir desapareciendo este espíritu de queja. Pablo lo hizo, Pablo lo vivió. Nosotros podemos hacerlo. Por eso nos llevan a la llenura del Espíritu Santo, pero para que haya esto tenemos que evitar estas cosas, murmuraciones, contiendas, o sea, esas quejas, ese quejarme por todo. Porque siempre hacemos comentarios que nos llevan a quejarnos y estamos pecando contra Dios. Nos hacen estos comentarios causar daño a otros. A veces hablamos de otras personas y llenamos de amargura el corazón de esas personas. El nuestro ya lo llenamos y terminamos llenando el de otros. Entonces esto produce ira en ambos. Tanto el que lo tenía como el que lo compartió. Produce ira y causamos daño y finalizamos causando división. Por eso debemos entender que al Señor no le gusta la queja porque es pecar contra Él y porque divide a su iglesia, a su pueblo santo. Entonces debemos saber y entender que si Dios permite cosas en nuestras vidas, aun sean malas, por ejemplo una enfermedad, problemas, traiciones, situaciones económicas, múltiples circunstancias, debemos creer en verdad que Dios está en control de esto. Que nada escapa de sus ojos, que nada escapa de su mano poderosa. Y es seguro que Dios está permitiendo porque está trabajando en hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué debemos hacer? Dejarnos moldear. Porque si nos resistimos, si nos movemos en contra de su voluntad, va a doler más. Va a doler más. Estamos siendo formados a la imagen de su Hijo y esto va a traer dolor, va a traer sacrificio. Es como tallar una piedra, tallar una escultura o tallar una madera para moldearla a la imagen que quieras darle. Imagínate, somos como una piedra que está siendo moldeada, que Dios la va a convertir en una pieza preciosa. ¿Por qué preciosa? Porque vamos a ser a la imagen de Cristo. Vamos a manifestar el carácter de Cristo. Van a ver en nosotros el carácter de Cristo. Por eso duele. Y por eso el Señor manda a través del apóstol Pablo a que seamos irreprensibles y sencillos. Y esa es la razón y la motivación por la cual los filipenses y ahora nosotros no debemos caer en murmuración y en contienda. No debemos caer en quejas ni en pleitos. Y esta palabra irreprensible tenemos que entender que es una condición externa que es vista por los demás. O sea, que te vean irreprensible, te van a ver de tal manera que, wow, no hay nada que este hombre o esta mujer tenga que podamos decir, bueno, está sucio o es tachable. Nosotros tenemos que vernos ante los demás intachables.
Y no se está refiriendo a una perfección, porque muchos critican, ay, quiere que seamos perfectos, nadie es perfecto. No, estamos hablando de madurez. La palabra perfección en la Biblia está hablando de madurez. Solo Dios es perfecto. Nosotros podemos ser maduros, pero se habla como perfectos, intachables. Alguien que no es movido por cualquier aire. Eso es un perfecto, pero es una persona intachable, irreprensible. Alguien que no reacciona como cualquier ser humano a cualquier ataque, sino que muestra la gloria de Dios, el carácter santo de Dios. Este hombre irreprensible o perfecto, pero estamos hablando de madurez, es íntegro ante los ojos de Dios. Es íntegro, hace las cosas correctamente, como a Dios le agrada. Y obviamente se ven ante los demás intachables, intachables. Y al verte así, ¿qué creen que está pasando? Están viendo a Cristo, están viendo la gloria de Cristo. Porque es alguien que no se le ve algo así que podamos buscarle para hablar mal de él. A ver la manchita. No se le ve. Pablo también dice que debemos ser sencillos acá. Y esta palabra pues trae la idea de ser puro, limpio, como palomas. Entonces esas dos juntas tienen que estar. Tenemos que ser puros, limpios, como mandó el Señor Jesucristo a sus discípulos, que sean sencillos como palomas en Mateo 10:16. Y esto nos debe pues hacer entender que debemos ser como el Señor. Ser sencillos, limpios, puros, santos, como el Señor. Pablo dice sencillos y añade hijos de Dios, como su Padre, porque somos hijos de Dios. Y el apóstol Pedro, dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 y 16, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en alguna parte, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 48 dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, estas citas, hermanos, apoyan a que debemos ser como Dios en su carácter. Tenemos que reflejar su carácter porque al Él regenerarnos, pues nos ha hecho hijos y ahora Él es nuestro Padre Celestial. Y si es nuestro Padre Celestial, debemos ser como Él. Y vamos a ilustrarlo con un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Podemos ver los hijos que son muy parecidos a los padres. No se habla de físico, aunque a veces cuando nace dicen, ¿a quién se parece? Bueno, pero no estamos hablando de físicos, estamos hablando de que son muy parecidos en vivir su manera de expresarse, de hablar, de conducirse, o sea, imitan. Recuerden que los hijos de temprana edad están frescos a sus mentes y todo lo que ven lo absorben como una esponja. Entonces empiezan a comportarse como ellos y hasta muchos dicen, wow, de tal palo, tal astilla. Entonces los hijos de Dios son formados por Dios a su imagen, a su manera de ser, a su carácter santo, porque Dios produce el querer como el hacer y nosotros nos esforzamos a obedecerlo. Entonces empezamos a tener esta forma, empezamos a tener esa manera de ser como la de Dios. Entonces empezamos a ser hijos de Dios. Wow, van a decir, mira, se comporta como un hijo de Dios. Entonces Pablo nos exhorta a que nos esforcemos y sujetemos a obedecer su voluntad, la cual va a producir en nosotros, la cual nos forma a su imagen y es manifiesta en nuestro diario vivir. Entonces los hijos frecuentemente vemos que reflejan las condiciones de los padres. O sea, lo copian. Por ejemplo, yo he visto de personas que hablan gritado, así como que gritan, y veo que los hijos han adoptado esta manera de ser, este carácter del padre. Gritan igual que él. O también he visto que mienten y también ellos mentirán. Si insultan, también insultarán. Y esto lo hemos visto en muchas personas. Y así sucesivamente. Y esto pues obviamente nos da tristeza porque hemos escuchado decir de cristianos, mira este que se dice ser cristiano, ve cómo se conduce, ve cómo habla, ve cómo reacciona. Ve cuál es su enfoque, o ve a esta mujer que dice ser cristiana, mira, está enfocada en el dinero, está enfocada en lo material, está enfocada en la vanidad. Entonces Pablo pues nos exhorta,
no a seguir nuestras conductas mundanas, sino a vivir como hijos de Dios, intachablemente, para que nuestro testimonio silencie a los que nos observan y podamos representar correctamente al Señor Jesucristo. Recuerden que somos representantes del Señor Jesucristo, Cristos, seguidores de Cristo, representantes de Cristo. Y también adornamos el Evangelio de Cristo con nuestra conducta, con nuestro andar, con nuestro vivir. Entonces esas murmuraciones y contiendas, esas quejas, esas discusiones no benefician al Evangelio, no benefician a la gloria de Dios, la hacen borrosa. La gloria de Dios debe ser manifiesta, debe manifestarse en nuestras vidas, pero si nos quejamos y contendemos entre nosotros, los demás no verán bien la gloria de Dios por nuestra culpa, por nuestras malas conductas. Por eso es que nos manda a ser luminares, porque nosotros debemos ser luz, pero si tenemos estas malas conductas, cubriremos la luz con ellas. Entonces, no vamos a poder resplandecer en este mundo que está oscuro, llenos de tinieblas. Esos frutos que el Espíritu Santo nos ha dado son virtudes y están en nosotros, y Pedro nos ha dicho que las avivemos. Pero si murmuramos, si contendemos, cubrimos estas virtudes y no mostramos la gloria de Dios. ¿A quiénes? A los que nos observan. ¿Y quiénes son esos que nos observan? En medio de una generación maligna y perversa, dice Pablo. Una generación de personas con un corazón inclinado al mal, corrupto, perverso, que creen que no hay un Dios, que creen que merecen el cielo y que solo quieren dejarnos mal porque odian la luz. Entonces tenemos que ser testimonio delante de ellos. Estas personas son las que tenemos que alcanzar con el Evangelio de Cristo, pero no solo de palabras, sino que vean con nuestras conductas que fuimos ganados por ese mismo Evangelio y que ese Evangelio trajo salvación a nosotros y que esa salvación produce en nosotros santificación, luz, como luminares. Entonces en esta cita Pablo al parecer se refiere a lo que está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, que dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces Pablo estaba queriendo decir que los cristianos modernos no debían de ser como el Israel rebelde. Ellos estaban constantemente en rebeldía, como murmurando, contendiendo contra Dios. Aunque se iban contra Moisés, se iban contra Dios. Y esto fue durante todo el tiempo que vivieron en el desierto. Entonces, Pablo dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay esta generación hoy día, ustedes son luminares. Y eso no solo es una palabra de ánimo, es una declaración de la verdad de Dios. Nosotros somos luminares en el mundo. Los que ya rendimos nuestra vida a Cristo somos luminares, no lucecitas, luminares. Entonces debemos preguntarnos qué tan claro estamos brillando como esas luminares. ¿Realmente estamos resplandeciendo, estamos irradiando esa luz? Porque no somos lucecitas, somos luminares, cuerpos celestiales, porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Mateo 5, 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo. Señor hablándole a sus discípulos: sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, a los cristianos que se les ha dado al Espíritu Santo, porque hay quienes dicen cristianos pero no tienen el Espíritu Santo, no son salvos, tristemente. Pero a los que se les ha dado el Espíritu Santo, a esos verdaderos cristianos, se les ha dado la luz. ¿Para que no alumbren? No, para que resplandezcan, pero no para ocultarla. Versículo 16 de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que a través de nuestras vidas, de los cristianos, puedan verme, dice el Señor, puedan ver mi gloria, puedan ver que yo soy un Dios vivo que salva. Y lo van a ver a través de tu vida, de tus obras. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No se confundan, el que es del mundo, dice la palabra en Santiago 4:4, que es enemigo de Dios. Porque el mundo, ¿qué hace? Odia a Dios, lo vimos cuando vino. Lo crucificaron, mostraron lo que realmente sienten por Dios. Es enemigo de Dios el mundo. Entonces, así que si tú eres hijo de Dios y no eres del mundo, eres luz.
Eres luz. ¿Y qué debes hacer? Iluminar a las tinieblas. Resplandece porque mora el Espíritu Santo, quien aviva la llama de la luz. Porque en medio de la sociedad oscura estás tú como luminar. ¿Qué esperas para irradiar? ¿Qué esperas para irradiar? Resplandece. No vivas como el mundo. No vivas como andar en tinieblas, cubriendo la luz, sino como lo que te ha hecho Dios. Una nueva criatura que irradia luz, no tinieblas. No puedes irradiar tinieblas. Entonces el ser luminares no es opcional. Es una orden del capitán en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo, porque es producto de esa salvación que nos dio. Así que debemos de llenar nuestro hogar de luz. Nuestro hogar debe ser lleno de luz. No debemos ocultarlo, porque la luz se utiliza para hacer evidente la gloria de Dios. Entonces nuestro hogar debe ser lleno de luz, pero no solo nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo. Debemos actuar allá como luminares en el mundo, porque también allá es oscuro. Y debemos hacerlo muriendo al egocentrismo, muriendo al orgullo, los cuales impiden ser luminares, porque la luz se debe de evidenciar en que vean en nuestras vidas, en nuestras conductas, en nuestra manera de ser, la gloria de Dios, porque la luz se utiliza para esto, para que puedan ver la luz de Cristo, para que puedan, de hecho los cristianos la tenemos para guiarnos, nos advierte, para tener ánimo, como ahorita que nos está advirtiendo y nos está impulsando, para que hagamos las cosas correctamente, seguras. Así que nuestro deber como cristianos es manifestar la luz que estamos ocultando, porque muchos la ocultamos. Entonces mira a Pablo. Él estaba en un lugar oscuro, en prisión. Sin embargo, él no cubrió más la luz que era. Él resplandeció. ¿Por qué? Porque no se quejó, no contendió, no se excusó, brilló. Pablo brilló, iluminó a los filipenses con su carta y a otras iglesias y nos sigue iluminando hoy día, aún estando en prisión. Él manifestó la luz, irradió hasta el día de hoy, sigue irradiando. Entonces, Pablo brilló, iluminó. ¿Nosotros qué debemos hacer? Pablo nos está llevando a lo mismo, a irradiar, iluminar. Él enseñó la luz de Cristo y la vivió, no solo habló. Pablo irradió la verdad y de verdad. Pablo estaba dispuesto a sacrificarse para que los filipenses resplandecieran, porque él era su amado pastor. Se enfocaba en darle las enseñanzas, impulsándolo con esas enseñanzas, gastando su vida para que ellos crezcan, sean formados a la imagen de Cristo y sean luminares en medio de esta oscuridad. Él pagó el costo porque sabía que su Señor había pagado un precio incomparable por nosotros. Entonces entendemos lo que nos suceda, o sea, que lo que nos pase, lo que nos suceda, es algo que Dios hace o que Dios permite para formarnos a la imagen de su Hijo. Todo cristiano debe saber esto. Y debemos tomarlo como la oportunidad que Dios nos da para crecer, para resplandecer como lo hizo Pablo. Así que podemos estar en algún lugar oscuro, o sea, pasando cosas fuertes, o en un lugar donde esté el mundo, lo mundano, pero debes tomarlo como debe de ser, como una oportunidad y con contentamiento. Puede estar pasando situaciones adversas económicas, no lo sé, pero normalmente allá es donde mucha gente se queja. Pero nosotros podemos tener contentamiento sabiendo que Dios permite esta situación, que es lo que Dios nos está dando por algo. Él es sabio Dios. Él te está dando un incentivo, aunque no parezca mayor, pero es mayor para brillar como luminar ante un mundo de tinieblas. Y obviamente tenemos que entender que ese mundo de tinieblas es un mundo donde hay perversidad, pero tú vas a iluminar, vas a irradiar, vas a glorificar a Dios con esa luz que Él ha puesto en ti, con tu vida. Así tengas que sacrificar cosas, así tengas que sacrificar personas o hasta tu propia vida como lo hizo Pablo. Y no olvidemos que nuestro gozo, esto es muy importante, no depende de las circunstancias, no depende de las personas, no depende de las cosas materiales, porque nuestro gozo para los cristianos en su totalidad depende de Cristo. Cristo es nuestro gozo. No permitamos que las circunstancias determinen nuestro gozo. Pablo nos los enseñó acá, él estaba gozoso en esa prisión,
manifestando la luz del Señor. Su gozo estaba pleno en esa prisión, fíjate, en prisiones, padecimientos, dando una intachable representación de la gloria de Dios. Entonces seamos imitadores de lo santo, irradiemos esta luz que Dios ha puesto en nosotros en este mundo oscuro. Demos gloria a Dios con nuestras vidas irradiando la luz del Señor. Y espero que Dios obre en sus vidas como obra en la mía y que nos sintamos de veras confrontados por esta palabra y empecemos a ser luminares y no lucecitas que alumbran así como que prenden y se apagan como luciérnagas. No, nosotros no somos luciérnagas, nosotros tenemos una luz inmensa como faros de luz. Que sea visible, que sea evidente. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.